El cortisol es una hormona esteroide producida específicamente en las glándulas suprarrenales. Estas son unas glándulas muy pequeñas que están ubicadas en la parte superior de los riñones. Esta hormona tiene un papel muy importante en diversas funciones de nuestro cuerpo, pero además juega un papel crucial en la respuesta tanto al estrés como a la regulación del metabolismo. Cuando hablamos de la respuesta al estrés, el cuerpo está muchas veces enfrentando alguna situación desafiante o estresante. Esta puede ser tanto física como emocional. Cuando esto sucede, entonces, las glándulas suprarrenales empiezan a liberar cortisol en la sangre. Esta respuesta se conoce como respuesta de lucha o huida. Y el cortisol lo que ayuda es a preparar el cuerpo para enfrentar la situación al aumentar los niveles de glucosa en la sangre, y esto proporciona una energía adicional tanto para los músculos como para el cerebro. El cortisol también juega un papel en la regulación de la glucosa, las proteínas y las grasas en todo nuestro cuerpo. Se encarga de ayudar a mantener niveles óptimos de glucosa en la sangre, movilizar todos los depósitos de grasa y de proteínas que tenemos en nuestro organismo, que nos ayudan a obtener energía cuando es necesario. Además de eso, él tiene también propiedades antiinflamatorias y, por ejemplo, actúa para regular la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ayuda a suprimir la inflamación y la respuesta inmunitaria excesiva, evitando que el sistema inmunológico ataque, por ejemplo, nuestras propias células y los tejidos que tenemos en nuestro cuerpo. Los niveles de cortisol en el cuerpo siguen un ritmo diario a través de lo que conocemos como ritmo circadiano. Usualmente sus niveles son más elevados en momentos como la mañana y son mucho más bajos, por ejemplo, cuando estamos en periodos de la noche. Sin embargo, esto puede variar, sobre todo cuando estamos expuestos a situaciones de mucho estrés o de estrés que es prolongado. Pacientes, por ejemplo, que tienen algunas condiciones médicas, que sufren, por ejemplo, del síndrome de Cushing, donde hay un aumento o un exceso de cortisol, en la enfermedad de Addison, cuando por el contrario lo que existe es una insuficiente producción del mismo. Sin duda, lo ideal es que podamos tener un equilibrio adecuado de cortisol en nuestro cuerpo, pues los niveles demasiado altos como demasiado bajos tienen unos efectos que no son beneficiosos en nuestra salud. Hablando ya de enfermedades mentales como tal, se ha reconocido que el cortisol tiene cierta influencia en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central y, como habíamos mencionado, en la respuesta mediada al estrés. Cuando el estrés es crónico, los niveles de cortisol pueden tener unos efectos significativos, puesto que se ha relacionado con enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, entre muchos otros. Cuando hablamos de depresión, decimos que el cortisol puede entonces afectar diferentes neurotransmisores, por ejemplo la serotonina, que es tan importante y que juega un papel fundamental en el estado de ánimo. Cuando los niveles de cortisol son excesivamente elevados, pueden alterar la regulación de este neurotransmisor y que pueda contribuir también a la aparición de la enfermedad. Por el contrario, cuando hablamos de la ansiedad, el estrés crónico y los altos niveles de cortisol lo que hacen es que aumentan la excitabilidad en el sistema nervioso, y esto puede dar lugar a la aparición de los síntomas relacionados con la ansiedad o los trastornos que están relacionados con ella. Por su parte, a nivel del estrés postraumático, las personas que han tenido o tienen trastorno de estrés postraumático, a menudo lo que tienen es una respuesta de estrés totalmente exagerada, exacerbada, y esto resulta en que los niveles de cortisol también estén totalmente anormales. Esto influye en la capacidad que tiene la persona para poder afrontar y superar todas estas experiencias que han sido traumáticas. Cuando los niveles de cortisol, por ejemplo, no están adecuados, también pueden interferir con el patrón del sueño
y esto puede conducir a que las personas tengan padecimientos o problemas para conciliar el sueño, para mantenerlo, quizás para que tengan los llamados despertares tempranos, y puede por supuesto agravar enfermedades que tenga previamente el paciente. Cuando el estrés es muy crónico, que digamos que el paciente tiene largas temporadas sufriendo el estrés y los niveles de cortisol también están totalmente aumentados, podrían aparecer entonces también trastornos alimentarios como la bulimia y la anorexia nerviosa. Es esencial que puedas tener una relación ideal entre el cortisol en nuestro cuerpo, es decir, niveles que puedan ser manejados de manera positiva por nuestro propio organismo. No todas las personas con altos niveles de estrés podrían desarrollar enfermedades mentales, eso está claro, pero cuando existe algún tipo de predisposición podría ser un detonante para la aparición de las mismas. Ahora, ¿qué podemos hacer para manejar el exceso de cortisol? En primera medida, reducción de todas esas actividades o situaciones que puedan ser estresantes. Y recordemos que el estrés crónico es una de las principales causas de que existe un exceso de cortisol. Entonces, identificar cuáles son esas fuentes de estrés en tu vida y buscar formas efectivas de reducirlo. Si tú sientes que ya sabes específicamente qué es lo que detona, podrías probar técnicas de relajación, meditación, yoga, realización de ejercicio de manera regular, pasar tiempo al aire libre, practicar pasatiempos que te gusten, que te generen placer, o si ya tú ves que no lo puedes controlar, pues buscar apoyo de un profesional que te pueda dar terapia o un asesoramiento. La mejoría de la calidad del sueño sin duda es muy relevante. Un sueño adecuado te permite que exista una regulación a nivel hormonal, no solo del cortisol, pero pues estamos hablando de él en este momento. Y el tener una rutina de sueño consistente, por ejemplo, asegurarte de dormir siempre entre 7 u 8 horas durante la noche, tratar de que exista un horario preestablecido, evitar la exposición a dispositivos electrónicos antes de dormir y crear ambientes tranquilos y relajantes que te permitan descansar. Sin duda, el consumo de alimentos que sean totalmente saludables, que tengas una dieta equilibrada. Evita, por ejemplo, el consumo de cafeína, las azúcares refinadas, los alimentos procesados. Idealmente se recomienda que puedas tener una dieta que sea rica en frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables. La realización de actividad física te va a ayudar a reducir los niveles de estrés y por ende los niveles de cortisol. Entonces, trata de identificar cuál es una actividad física que te guste, que disfrutes y hazlo por favor de forma regular. Esto evitará el exceso de cortisol y puede ayudar pues a que exista también una mejoría en tu nivel o en tu calidad de vida. Mantén conexiones sociales, ten una red de apoyo que puede ayudarte a disminuir los niveles de estrés, la respuesta también que tienes frente a ello. Practica técnicas de relajación como ya te había mencionado y por favor evita estimulantes antes de dormir, por ejemplo el consumo de cafeína o estimulantes varias horas antes de acostarte. De hecho, la realización de ejercicio se recomienda que sea idealmente en horas de la mañana para que en la noche cuando vayas a acostarte no estés activo, sino que puedas perfectamente conciliar el sueño. Si sospechas que tienes quizás un problema de cortisol o que estás experimentando síntomas que son raros, que te preocupan o que te generan algún tipo de inquietud, no dudes en consultarlo. Hay que hacer obviamente unos exámenes médicos que nos permitan evaluar cómo están tus niveles de cortisol en sangre y también una evaluación exhaustiva de los síntomas que estás presentando para tratar de identificar cuál es la causa que está desencadenando todos estos síntomas. Recuerda que el tratamiento debe hacerse de tipo individualizado y por supuesto por un profesional que esté capacitado para ello. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete a mi canal, dale like y nos vemos en una próxima entrega.